Ahí ya se está grabando la clase. Les comparto mi escritorio. Avísenme si lo ven. Ya se ve, maestro. Ya, Muchas profesor. gracias. Entonces, decíamos que las medidas de la tendencia central, la más usada es la media aritmética. Aunque cuando tenemos distribuciones asimétricas, no es una buena medida del centro. Pero se prefiere sobre la mediana porque recuerden que la mediana tenemos que ordenar todos los datos para poder saber cuál es, ¿verdad? Y entonces, eso como que no le gusta a la gente que hace estadística. Como que tiene mejores propiedades aritméticas la media y por eso es la más usada. ¿Sí? Si se trata solamente de describir un conjunto de datos, pues la mediana está bien. Pero cuando se trata ya de hacer estadística más avanzada, pues se refiere a la media aritmética. ¿Sí? Por sus propiedades algebraicas buenas que tiene. Y entonces vamos a ver de las medidas de tendencia central. La más usada es la desviación estándar. ¿Sí? Por aquí la número 4, la desviación estándar. De todas las medidas de las medidas de dispersión, la más usada es la desviación estándar. ¿Sí? Aunque, como vamos a ver, la desviación estándar solo se define como la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Entonces, para calcular nosotros la desviación estándar, siempre tenemos que calcular la varianza. Entonces, vamos a ir viendo una por una. Primero, la amplitud. Esta ya la habíamos visto para construir la tabla de frecuencias. Y dijimos que la amplitud la vamos a denotar con la letra A y lo definimos como el dato mayor menos el dato menor. ¿Verdad? En forma gráfica aquí vemos lo que es la amplitud. La distancia que hay desde el primer dato hasta el último dato. Donde el primer dato es el menor y el último dato es el mayor. Entonces hay una distancia, en este caso de 3.6 unidades, donde el menor es 1.5 y el mayor es 5.1. Entonces la resta de los dos nos daría esta distancia, que es la amplitud justamente del conjunto de datos. Aquí mencionamos una desventaja. Dice, la desventaja de la amplitud es que solo participan dos datos en su cálculo. La amplitud la estamos tomando como una medida de dispersión del conjunto. Sí, pero en el cálculo nada más participan los datos extremos. Entonces, eso es una desventaja. De repente no es una buena medida de la dispersión, de qué tan disperso está este conjunto. Pero en general yo creo que sí nos da una idea de qué tan disperso está, ¿verdad? Desde dónde hasta dónde está nuestro conjunto de datos. Entonces, incluso se considera la amplitud cuando se trata de estimar el tamaño de una muestra. ¿Sí? A ver si nos da tiempo de ver eso, cómo se usa la amplitud para estimar el tamaño de una muestra. Para estimar el tamaño de una muestra se requiere la desviación estándar. Y entonces vamos a ver posteriormente que la desviación estándar aproximadamente es el 25% de la amplitud. ¿Sí? Entonces ahí estimamos la desviación estándar, que a la vez nos sirve para estimar el tamaño de muestra. El tamaño de la muestra que vamos a tomar para lograr una precisión deseada. Entonces, por lo pronto, la amplitud la definimos como una medida de dispersión que se calcula al dato mayor le restamos el dato menor. Y es la distancia que hay entre los dos datos extremos del conjunto. Y eso, véanlo ustedes, es una medida o nos dice qué tan disperso está
los datos del conjunto. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. No, profe. Gracias. Esto es lo que habíamos visto. Todas las medidas de dispersión que siguen se van a basar en las desviaciones. ¿Qué es una desviación? Pues es el número de unidades que se desvía una observación o un dato de la media aritmética. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una muestra pequeña, 2 de 7 datos. Aquí tenemos su diagrama de dispersión. Y aquí tenemos el punto de equilibrio. Recuerden que habíamos dicho que X barra es el punto de equilibrio de la barra, ¿verdad? Para que esté perfectamente horizontal. Bueno, pues aquí está el punto de apoyo. ¿Qué es una desviación? Una desviación es, por ejemplo, aquí calculamos esta desviación. El dato menos la media. ¿Sí? En este caso, como el dato es mayor, la desviación es positiva. Y para todos los datos que están a la derecha de la media aritmética, todas las desviaciones, si nosotros restamos el dato menos la media, todas las desviaciones van a ser positivas. ¿Sí? Las que están pintadas de azul. En este caso es la segunda observación, x2 menos x barra es igual a 0.14, ¿verdad? Es el número de unidades que hay de la media al dato. ¿Verdad? Este es el x5. x5 menos x barra es 1.14. Es la distancia o el número de unidades que hay de la media al dato. ¿Verdad? Aquí tenemos dos datos, aquí hasta otra desviación del mismo tamaño. Y esta desviación. Todas las del lado derecho que son positivas de color azul. Y la suma de todas nos da 5.57, obviamente positivo. ¿Sí? Ahora, si el dato es menor, quiero decir está a la izquierda de x barra, quiere decir que es menor x barra. Y por lo tanto, si al dato le quitamos x barra o le restamos x barra, nos va a dar un valor negativo. Bueno, estas desviaciones se consideran negativas. Para todos los datos que están a la izquierda de x barra, todas las desviaciones son negativas. Y aquí están dibujadas de color rojo. ¿Sí? Y si nosotros sumamos todas estas desviaciones, nos va a dar un valor negativo. ¿Verdad? Pero noten ustedes que este valor negativo es igual, solo por el signo, ¿verdad? Es igual a este. Todas las desviaciones, la suma de todas las desviaciones del lado izquierdo es igual, solo con signo contrario a la suma de todas las desviaciones del otro lado. ¿Sí? Y eso hace que si sumamos todas, las azules y las rojas, nos va a dar 0. Y es lo mismo que si sumáramos esta cantidad negativa con esta positiva, pues da 0. ¿Sí? Bueno, esto se los explico porque todas las medidas que vienen enseguida están en función de estas desviaciones. ¿Por qué? Queremos calcular qué tan disperso está este conjunto. Y entonces, a través de las desviaciones podemos saber qué tan disperso está este conjunto. ¿Verdad? Por ejemplo, entre mayor sea la sumatoria de las azules, pues más dispersos estarán las observaciones del lado derecho. Entre más negativa sea esta cantidad de toda la suma de las desviaciones del lado izquierdo,
pues más disperso estará. Y entonces la suma de las desviaciones es una buena medida de dispersión. ¿Verdad? Es una buena medida de dispersión la suma de todas. Si nosotros sumamos todas las desviaciones, ¿verdad? Positivas y negativas, pero a este le ponemos valor absoluto, pues la suma será una buena medida de dispersión. Entre más grande sea esa suma, quiere decir que más disperso está el conjunto. Quiere decir que hay observaciones más alejadas del centro de X bar. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las medidas para medir la dispersión de un conjunto está en función de las desviaciones. Normalmente la suma, normalmente el promedio, normalmente alguna otra medida en función de estas desviaciones. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, en lo que se deben de fijar es, entre más dispersos estén los datos, esta suma azul será mayor, ¿verdad? Y si le tomamos valor absoluto a esta suma que está de rojo, entre más dispersos estén los datos, más alejados de la media de X barra, esta suma también será mayor en valor absoluto, ¿verdad? Y en general, entonces, entre más dispersos estén todos los datos, la suma de todas las desviaciones en valor absoluto será más grande. ¿Profe, usas la desviación estándar? No, todavía no. La desviación estándar está en función de estas desviaciones. ¿Sí? Pero le estoy explicando en función de qué está la dispersión del conjunto. Está en función de la suma de todas las desviaciones. Entre más disperso esté el conjunto, la suma de las desviaciones será mayor, ¿verdad? Las que son positivas, las otras les tendrá que tomar su valor absoluto para que sea mayor. ¿Sí? O mejor dicho, las desviaciones que están de azul, entre más dispersos estén los puntos, la suma será mayor, ¿verdad? Y acá si no le tomamos valor absoluto, para las desviaciones en rojo, entre más dispersos estén los puntos, pues la suma será menor. Más negativa, vamos a decirlo así, ¿no? Ok. Entonces, las medidas siguientes están en función de esas desviaciones. ¿Hasta ahí no hay preguntas? Pasamos a la siguiente. Si nosotros, bueno, aquí están otros, son 6 ahora, 6 conjuntos de datos. Nosotros dijimos, las del lado derecho son positivas, las del lado izquierdo son negativas. Para que todas sean positivas, solo le tomamos su valor absoluto. A todas, para estandarizar. ¿Sí? Y si tomamos el valor absoluto a todas, entonces sí, entre más dispersos estén los datos, la suma de todos los valores absolutos de las desviaciones será mayor. ¿Verdad? Noten en la diapositiva anterior, si nosotros sumábamos estos y sacarle valor absoluto, nos da 0. Pero ahora aquí, como ya le sacamos valor absoluto, ahora no nos da 0. Los podemos sumar con el valor absoluto, en este caso sería 20. La suma de todas las desviaciones. ¿Sí? Y entonces no, aquí tenemos desviaciones. Hay una medida de dispersión
que se llama desviación media. Y entonces justamente así está calculada, como el promedio de todas las desviaciones, el promedio del valor absoluto de todas las desviaciones. ¿Sí? Aquí dice la desviación media, que no debe decir que la, debe decir, es la desviación promedio con respecto a la media aritmética. En este caso, la suma de todas las desviaciones es 20. ¿Cuántos datos tenemos o cuántas desviaciones tenemos? Cada dato tiene su desviación. Entonces, el número de datos es igual al número de desviaciones. Entonces, n, 6. Entonces, la suma de todas estas en valor absoluto lo dividimos entre 6 y sacamos una desviación promedio. A ese le llaman desviación media. Y esa es la segunda medida de dispersión. ¿Preguntas hasta aquí? Aquí estábamos explicando que la función valor absoluto, pues no es, tampoco es preferida por los estadísticos. Noten ustedes que la desviación media es una buena medida del grado de dispersión de un conjunto, ¿verdad? En promedio, ¿cuánto se desvían cada uno de los datos con respecto a X barra? Bueno, es una medida de dispersión buena, pero no les gusta a los estadísticos justamente porque tienen que sacar valores absolutos a todas y cada una de las desviaciones. ¿Sí? Aquí explicaba la función valor absoluto que tiene esta gráfica y se define en dos partes, ¿verdad? Valor absoluto se define como menos x cuando x es negativa y como x cuando x es no negativa. Aquí debe ser mayor o igual. ¿Sí? Si quieren, de una vez se lo pongo. Ahí se me pasó. Este debe de ser mayor o igual. Ok. Está bien. ¿Preguntas? Entonces la desviación media, les había dicho, es la segunda medida de dispersión. Aquí la tenemos. ¿Sí? Ok. Y ahí está, así la vamos a calcular. A todas las desviaciones le sacamos el valor absoluto, las sumamos y las dividimos entre el número de datos que tenemos. Y eso nos da una desviación promedio de los datos del conjunto. Y esa es una medida de qué tan dispersos están los datos. Preguntas. No hay preguntas. Nos seguimos. Aquí está la plantilla de la desviación media. Sus unidades son las mismas que la de los datos del conjunto. Quiero decir, la desviación, si los datos del conjunto representan kilogramos, o representan la estatura en centímetros, o representan la altura de árboles en metros, la desviación media está dada en esas unidades. ¿Sí? Dice, representa la desviación promedio de cada dato. Va a estar dada en centímetros, en kilogramos, en grados centígrados, si es que es temperatura, ¿verdad? La desventaja, dice, el cálculo o manejo algebraico del valor absoluto. Eso es lo que les digo que no les gusta a los estadísticos. En general, la función valor absoluto no le gusta ni a los matemáticos siquiera. ¿Verdad? Y entonces, esta es su ecuación. La desviación media va a ser la suma del valor absoluto de las desviaciones divididos entre n. Eso nos da una desviación promedio o una desviación media.
¿Verdad? ¿Qué necesitamos para aplicar esta ecuación? Pues tenemos el conjunto de datos. Aquí lo vamos a poner en una plantilla, ¿verdad? Todos los datos. Y vamos a obtener su suma. ¿Para qué obtenemos su suma? Pues para sacar la media aritmética, ¿verdad? Ya sabemos que si restamos a cada uno de los datos, restamos la media aritmética y luego sumamos esas desviaciones, ya sabemos que eso siempre nos va a dar 0. Es por eso que le sacamos valor absoluto para que haya puras no negativas. Y este justamente va a ser el numerador de la desviación media. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Esta suma la vamos a calcular para calcular x barra. Esta suma la dividimos entre el número de datos, que es n. Calculamos x barra. Y entonces a cada dato le restamos x barra, le sacamos valor absoluto. Aquí están, sumamos. Y este es el numerador de la desviación media. Solo dividimos entre n y ya obtenemos la desviación media. Preguntas. Aquí está un ejemplo. Dice, conjunto de datos que representa el peso en kilogramos de 31 personas elegidas al azar. ¿Sí? Peso en kilogramos. Y aquí están los datos. Entonces esos datos los vamos a ordenar o los vamos a poner así como en un data frame o en una hoja en Excel. Los tecleamos en una columna, ¿verdad? Sacamos la sumatoria, esa sumatoria, que es esta, la dividimos entre el número de datos, que es n, y obtenemos la media aritmética. La media aritmética tiene las mismas unidades que los datos del conjunto. Si estos son kilogramos, la media aritmética está dada en kilogramos. ¿Sí? Ok, si a cada uno de los datos le restamos la media aritmética, nos va a dar todos estos valores. Al sumar esos valores, nos va a dar 0. Eso ya lo demostramos matemáticamente. Ahora, si a cada uno de los datos le restamos la media aritmética, pero le sacamos valor absoluto al resultado, va a haber puros no negativos. Sumamos todos esos no negativos y lo dividimos entre el número de datos y eso es la desviación media. Quiere decir, esta suma es la suma de todas las desviaciones con valor absoluto, ¿verdad? Entonces, si dividimos entre el número de desviaciones, pues nos da una desviación promedio. Y esa desviación promedio tendrá las mismas unidades que los datos originales. Preguntas. Y entonces esto tiene una desviación de 4. Esto obviamente que solo podemos saber si está muy disperso el conjunto o no, pues comparándolo con otro conjunto, ¿verdad? Si esta tiene 4 y la otra tiene 7, pues ya sabemos cuál está más disperso, ¿verdad? Dice conjunto de datos que representa el kilogramo en kilogramos, el peso en kilogramos de 30 personas elegidas al azar. Ahora tenemos 30 datos. Aquí están. Los acomodamos en una columna. Le sacamos la suma. ¿Verdad? Esa suma la dividimos entre 30 y obtenemos x barra. Esa x barra, a cada uno de los datos le restamos x barra y le sacamos valor absoluto. Entonces, todos esos valores absolutos los sumamos. Y ese es el numerador, quiero decir, es la suma de todas las desviaciones en valor absoluto. Que está aquí, solo dividimos entre el número de desviaciones que tenemos, el número de datos, y obtenemos su desviación media, ¿verdad? Una desviación de media 4.27, en el ejemplo anterior, 4.01. Quiere decir que estos dos conjuntos de datos, si los comparamos a través de esta medida, pues el que está más disperso es el que tiene 4.27.
contra 4.01, ¿verdad? Decimos, ¿cuál de los dos está más disperso? Pues el del ejemplo 2. ¿Ok? Conjunto de datos que representa la estatura en centímetros. De 26 personas elegidas al azar, elegimos las 26 personas, las medimos, ¿verdad? Aquí ya no se alcanzó a ver, pero n es igual a 26, ¿verdad? Los acomodamos en la plantilla, sumamos, esta suma es esta, la dividimos entre 26, sacamos x barra, a cada uno de los datos le restamos x barra y le sacamos valor absoluto, obtenemos la última columna, sumamos la última columna, sería el numerador de la desviación media. Ese numerador solo lo dividimos entre el número de datos y obtenemos su desviación media, ¿verdad? 4.2195 contra el anterior 4.2773. Este sigue siendo el más disperso, de acuerdo a esta medida, ¿verdad? De los tres. ¿Preguntas? Profe, Dígame. no afecta el total de los grupos entonces, No le entendí. que si no afecta el número total de datos, la dispersión. Pues no debe de afectar porque es una desviación promedio. ¿Sí me explicó? Quiero decir, entre más datos tenga, pues más aporta a la suma, pero también lo va a dividir entre más datos. Quiere decir, con fines de comparación, para ver cuál está más disperso, no debe de importar. Usted puede comparar un conjunto de 10 datos contra uno de 100, sin problema. Debe de saber cuál está más disperso. ¿Ok? Los de 10, pues, saldría una suma pequeña, pero también lo está dividiendo entre una cantidad menor. El de 100 le saldrá una cantidad más grande, pero también lo está dividiendo entre un dato más grande, ¿no? Ok. La tercera medida, que es la varianza. Dice, esta medida se generó para subsanar la desventaja de la desviación media. ¿Cuál es la desventaja de la desviación media? El cálculo del valor absoluto. ¿Sí? Se calcula al hacer la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones. Déjenme meto un poquito. Dice, se calcula al hacer la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones. ¿Qué quiero decir? Nosotros le sacamos, en la desviación media, le sacamos valor absoluto para eliminar el signo negativo, ¿verdad? Pero hay otra forma de eliminar el signo negativo, que es justamente en lugar de sacarle valor absoluto, se eleva al cuadrado. Y eso es lo que hacen en la varianza. Noten ustedes que es igual, solo que en lugar de sacar valor absoluto a las desviaciones, se les eleva al cuadrado. Y si elevamos al cuadrado, pues se prefiere elevar al cuadrado que sacar valor absoluto. ¿Sí? Entonces, se hace con el objetivo de eliminar el signo negativo de las desviaciones. Si elevan al cuadrado, pues ya no habrá negativos. ¿Están de acuerdo? Y entonces así surge la medida que se llama varianza. En lugar de sacar valores absolutos, se elevan al cuadrado cada una de las desviaciones. ¿Verdad? Y si sumamos los cuadrados de las desviaciones, esto es justamente el numerador de la varianza. Esa varianza solo se divide entre el número de datos y tenemos un promedio.
¿sí? Un promedio de cuadrados. Y a eso le llaman varianza poblacional. Aquí esta es, se acostumbra que usar en lugar de n, usar n-1 como denominador. A eso le llaman una varianza muestral. Quiero decir, cuando ustedes tengan todos los datos de una población, cuando midan a toda la población que les interesa, ustedes pueden usar n como denominador. Pero si ustedes están conscientes de que tienen una muestra solamente, van a calcular la varianza muestral y van a usar un n-1 como denominador. Tiene una explicación científica, claro, pero eso la vamos a ver un poco más adelante. Sí, cuando veamos estimadores sesgados e insesgados. Si nosotros dejamos la n, este es un estimador de la varianza poblacional, sería sesgado. Y si usamos n-1 es un estimador de la varianza poblacional sin sesgo. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Ahorita solo quédense con que si tienen todos los datos de la población, usen n. Si tienen los datos de una muestra, usen n-1. ¿Sí? Y es muy parecida a la ecuación. Dígame. Entonces la varianza muestral es como la que se utiliza en el INEGI, Sí. cuando tiene pues todos los datos de una población y en específico toman los de uno. Ah, usando n. Sí Sí, deberían es de un usarlo. Cuando hacen sus censos, normalmente censan a toda la población objetivo que a ellos les interesa. Entonces ahí, si tienen necesidad de calcular la varianza, deberían usar n. ¿Sí? Pero como las investigaciones que se hacen en las universidades, donde normalmente no se mide a toda la población, sino a una parte de ella, ahí deberían de usar n-1. En general, para cualquier estudio científico, generalmente se usan muestras. Entonces, la varianza con n-1 es la que más se usa. ¿Sí? Ok, buena pregunta, señorita. Gracias. ¿Alguna otra? Entonces noten ustedes que la ecuación es muy parecida a la desviación media. Solo que en lugar de sacar valor absoluto, le estamos elevando al cuadrado las desviaciones. Aquí lo vemos, en lugar del valor absoluto, a cada una de las desviaciones le elevamos al cuadrado. ¿Sí? Entonces está más chido elevar al cuadrado que sacar valor absoluto. Y logramos el mismo objetivo. ¿Cuál es? Eliminar el signo negativo de las desviaciones. ¿No hay preguntas? Perfecto. Ejemplos de varianza. Entonces aquí estamos, tenemos un conjunto de datos, dice el kilogramo de 26 personas elegidas al azar. Ahí los anotamos en la libretita, todos los kilogramos. Pesamos a las 26 personas elegidas al azar, ¿verdad? Hacemos un data frame en R o una hoja Excel, ¿verdad? Ponemos todas estas observaciones. Sacamos la suma, esta es la suma, lo divido entre 26 para sacar la X bar, ¿verdad? Entonces dijimos que las desviaciones, la observación menos X barra, pues había unos con signo positivo, unos con signo negativo, y si sumamos todo nos da 0. Por eso, esta desviación la elevamos al cuadrado, para las que son negativas se ponen positivas. Entonces 2.7 al cuadrado, 729. 5.1 al cuadrado, 26.01. Y así para todas.
todas las elevamos al cuadrado y hacemos la suma de la columna resultante. ¿Verdad? Que sería la suma de los cuadrados de las desviaciones. Ese lo dividimos entre 26 para calcular la varianza poblacional o entre 26 menos 1 para calcular la varianza muestral. Como los datos originales representan kilogramos, dice el peso en kilogramos, entonces las unidades de la varianza nos quedaría en kilogramos elevados al cuadrado. ¿Sí? Esta es su principal desventaja. Que las unidades en las cuales está dada la varianza son las unidades del conjunto elevadas al cuadrado. Esto a la gente no le gusta. ¿Sí? Preguntas. Vemos otro ejemplo. Profe, Dígame. ¿y si le sacamos raíz al producto final, ya no sería una varianza o una media? Ya nos haría una varianza, se le puede sacar raíz. Ahorita vamos a ver qué hacemos con eso, ¿no? Por lo pronto, esta es la varianza. ¿Sí? Y vamos a dejar claro que Pero no no le tendría gusta. sentido, ¿sí, maestro? Porque ¿Por si qué? queremos eliminar el cuadrado de nuestras unidades en ambas varianzas, pues sería sacar la raíz, y si sacamos la raíz ya no sería S cuadrada, ya solo sería S. Entonces ya no tendría lógica el que nosotros hayamos hecho el procedimiento de varianza. Claro. Sí, sí tiene razón. Pero ahorita lo vemos enseguida, ¿no? Y comentamos algo sobre eso que dice. Ok. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? 23 personas elegidas al azar, se les mide su estatura en centímetros, ¿verdad? Estas personas pues pueden ser animales, pueden ser árboles, pueden ser cualquier otra cosa que ustedes midan, ¿verdad? El procedimiento tendrá que ser igual. Lo ponen en la plantilla de cálculo que les muestro, ¿verdad? Y es lo mismo aquí. La suma de todos los cuadrados de las desviaciones, 3.75, lo divide entre 23 para calcular la varianza poblacional o entre 23 menos 1 para calcular la varianza muestral. Noten ustedes las unidades, centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque los datos originales tienen centímetros, ¿verdad? Desviación estándar. Justamente esto alguien se les adelantó, lo que ustedes están diciendo. Dice, pues si no les gustan las unidades elevadas al cuadrado, pues sáquenle raíz cuadrada. ¿Verdad? Pero no solo a las unidades, sáquenle raíz cuadrada a todo. Y así surgió lo que es la desviación estándar. Justamente se define como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces es la misma ecuación. Noten ustedes que es la misma ecuación de la varianza, solo le sacamos raíz cuadrada. La misma ecuación de la otra varianza, solo con raíz cuadrada. Y entonces la plantilla de cálculo tendrá que ser igual, ¿verdad? Es la misma que presenté para calcular la varianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que calcular primero la varianza y al resultado sacarle raíz cuadrada para obtener la desviación estándar, ¿verdad? Y entonces, como decía su compañera, pues si le sacamos raíz cuadrada a las unidades, tendremos que sacarle raíz cuadrada a todo, ¿verdad? Entonces es a toda la ecuación. La plantilla, noten ustedes que es la misma para calcular la varianza, porque tenemos que calcular la varianza y a la varianza sacarle raíz cuadrada y ya tenemos la desviación estándar, ¿verdad? Aquí dice sus unidades son las mismas que las de los datos del conjunto. Dice subsanación de la desventaja de la varianza.
¿verdad? Dice, es la medida más usada para comparar la dispersión de dos conjuntos de datos. Para saber, entre varios conjuntos de datos, saber cuál está más disperso, cuál está menos disperso, se usa esta medida. Es la más usada en estadística. La medida de dispersión más usada en estadística es la desviación estándar. La medida de tendencia central más usada en estadística es la media aritmética. Entre la media aritmética y la desviación estándar hacen un par muy poderoso en la estadística. Sí, de hecho vamos a ver, la distribución normal está en función de la media y de la desviación estándar, justamente. De las dos, nada más. Entonces, ese par de medidas es un par muy poderoso en estadística. Y tenemos el ejemplo, pues es uno para calcular pues la varianza, ¿verdad? Calculamos aquí la varianza en realidad. Aquí la varianza sería el 38.712. Al sacarle raíz cuadrada nos queda la desviación estándar 6.22 y las unidades son las mismas que las de los datos originales. ¿Sí? Aquí entre el número de datos y aquí entre el número de datos menos 1, calculamos la desviación estándar muestral. ¿Verdad? Aquí lo interesante es que las unidades son las mismas que los datos originales. Preguntas. Y claro, como es la raíz cuadrada de la varianza, pues es una medida mucho más pequeña. Generalmente. ¿Preguntas? ¿No preguntas? No, maestro, vamos bien. Vamos bien, perfecto. Esa voz me agrada. Ok. ¿Vamos bien o quieren hacer un receso de 5 minutos? Sí, el receso. Ok. Bueno, a ver, otro ejemplo de desviación. Si quieren, explicamos ya nada más. Vemos el segundo ejemplo de la desviación, ¿verdad? Y hacemos un receso. ¿Ok? Dice la estatura en centímetros de 20 personas. En centímetros. ¿Sí? En el ejemplo anterior, en el ejemplo 1, era kilogramos, el peso en kilogramos. ¿Sí? Para comparar, voy a hacer un comentario, para comparar dos conjuntos de datos, deben de estar en las mismas unidades. ¿Sí? O sea, si ustedes van a comparar peso, tienen que compararlo con peso, peso con peso, kilogramos con kilogramos, o centímetros con centímetros, estatura, que signifiquen lo mismo, que vengan de la misma variable aleatoria, ¿sí? Que es la estatura o el peso, o la temperatura, o la altura, o lo que sea, ¿verdad? Pero deben de comparar dos variables aleatorias del mismo tipo. Quiero decir, aquí ustedes no pueden comparar, por ejemplo, la dispersión en kilogramos con la dispersión en centímetros. ¿Sí? Porque son diferentes escalas. Kilogramos y centímetros. Miden diferentes cosas. Ok. Estatura en centímetros de 20 personas. Aquí está la plantilla para calcular la varianza, que de hecho calculamos la varianza, que es 48.348, y le sacamos raíz cuadrada para obtener la desviación estándar. Unidades centímetros. ¿Verdad? La varianza muestral, 50.893, le sacamos raíz cuadrada y nos queda la desviación muestral, 7.13. Unidades centímetros, y ahí está. Esta es la la medida más usada para comparar la desviación,
la dispersión de varios conjuntos de datos. ¿Sí? Y para que puedan comparar, obviamente deben de venir de la misma variable aleatoria o variables aleatorias que representen lo mismo. Quiero decir, si son estatura, tendrán que comparar puras estaturas en centímetros. Si son en metros, puras estaturas en metros. Si son temperaturas, puras temperaturas en las unidades, en las mismas unidades. Entonces, vamos a hacer un receso, unos 5 minutos, calculo yo, aproximadamente, pueden ser uno o dos más, pero suficiente para que se preparen un café o por ahí estire, caminen un poquito, ¿no? Está bien, ahorita los escucho. Voy a apagar el micrófono para que no se oigan ruidos.
Jóvenes, vamos a continuar. Vamos a darle otro ratito. Vamos con el coeficiente de variación. Profesor, disculpe, ¿podría pasar un momento a la diapositiva anterior, por favor? Es que me falta copiar un dato. Sí, gracias. Ándele, se la dejo un ratito. O avíseme cuando termine de copiar. Ya, profe, gracias. Ándele, sí, de nada. Es lo que te iba a preguntar. Último, coeficiente de variación. Es la última medida de dispersión de un conjunto de datos. Y se define como la división entre la desviación estándar y la media aritmética. ¿Qué unidades dijimos que tenían la desviación estándar? Las mismas de los datos, ¿verdad? ¿Qué unidades tiene la media aritmética? Las mismas de los datos. Entonces, al hacer la división, por ejemplo, si fuera peso en kilogramos, la desviación estándar está dada en kilogramos, la media aritmética en kilogramos, se eliminan las unidades y queda adimensional, quiero decir, sin unidades. Entonces, el coeficiente de variación no tiene unidades, es una medida adimensional. ¿Verdad? Aquí pongo, representa una desviación unitaria. Desviación por cada unidad. Quiero decir, por ejemplo, la desviación media es una desviación por cada dato. La varianza también recuerden que dividimos entre el número de datos, por lo tanto también es una desviación por dato. Y como consecuencia la desviación estándar también es una desviación por cada dato. Y en este caso, nosotros no estamos dividiendo entre el número de datos, estamos dividiendo entre la media aritmética. Y la media aritmética es una medida que representa a todos los datos. Quiero decir, vamos a decir, si la media aritmética, si hablamos de peso, ¿sí? Vamos a tener una desviación estándar de 10 y una media aritmética de 60. ¿Sí? Es un promedio de todos, el 60 es un promedio de todas las medidas, ¿verdad? Pero ese 60 son 60 unidades. Vamos a decir, en este caso, 60 kilogramos. Entonces, si nosotros lo dividimos entre 60, nos va a dar una desviación por cada kilogramo. ¿Sí? Si representa estaturas, vamos a decir que tengan una desviación estándar de 10. Y la media aritmética de todas las estaturas en centímetros sea 1,60. ¿1,60 qué? Bueno, 160 qué? 160 centímetros. Al dividir entre 160 nos daría una desviación por cada centímetro. Y eso es justamente lo que representa el coeficiente de variación. Es una desviación unitaria por unidad. ¿Sí? Y como les digo, necesitamos calcular la desviación estándar. Pues aquí está la plantilla para calcular la varianza. Necesitamos calcular primero la varianza, después le sacamos raíz cuadrada. ¿Sí? Y ya tenemos la desviación estándar. La media aritmética también la usamos para calcular la desviación estándar. Recuérdenlo que aquí va, ¿verdad? Quiere decir, ya la tenemos. Entonces solo usamos la desviación estándar, la dividimos entre la media aritmética y el resultado será una desviación unitaria. ¿Sí? Y como es por unidad, pues no tiene unidades. Es adimensional, es por cada centímetro.
¿Sí? Son centímetros por centímetro, kilogramos por kilogramo o grados centígrados por cada grado centígrado. Lo que se desvía en promedio. En la bibliografía les van a decir que es la octava maravilla, pero no se lo crean. ¿Sí? No se lo crean, tiene muchas desventajas. A mí en lo particular no me gusta y nunca la uso. Al menos para comparar dispersión de conjuntos de datos. ¿Sí? Dice, coeficiente de variación es desviación unitaria, es decir, por cada unidad de los datos del conjunto. Por ejemplo, desviación por cada centímetro, por cada kilogramo o por cada grado centígrado. ¿Sí? Tiene muchas desventajas que yo creo no voy a comentar aquí. Si ustedes algún día tienen necesidad de usarlas, se van a ir dando cuenta de que no es lo que la bibliografía dice. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces ponemos un ejemplo. Ya sabemos que tenemos que calcular. A ver. Ya sabemos que tenemos que calcular la desviación estándar, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? La platilla de cálculo para calcular la varianza. Aquí tenemos la media, sería esta cantidad entre el número de datos. Tenemos la media, ¿verdad? Sacamos valor absoluto. Aquí, no sé por qué puse esto de valor absoluto. Desviación estándar, cociente de variación. Creo que esta columna se me fue, ¿verdad? La última columna sí la ocupamos porque es el cuadrado de las desviaciones. Recuerden que es para eliminar el signo negativo. Entonces aquí tenemos la suma de todos los cuadrados. Los divididos entre 21, le sacamos raíz. Bueno, entre 21, 93, 54, le sacamos raíz. 9.67 sería la desviación estándar. ¿Verdad? Desviación estándar poblacional. Si lo dividimos entre 21 menos 1, tenemos la desviación estándar muestral. Entonces, la desviación estándar entre la X barra, que son 161.105, nos va a dar el coeficiente de variación. 0.06. En este caso, los datos representan centímetros. Se desvía 0.06 centímetros por cada centímetro. ¿Sí? Esa sería la interpretación que le damos. Es la desviación por cada centímetro. La desviación promedio por cada centímetro. ¿Sí? Entonces, si son más centímetros... No es cierto el comentario que les iba a hacer. Ok, este es el coeficiente de variación poblacional. Y el coeficiente de variación muestral, pues aquí está. La desviación estándar muestral, que sería 9.91, entre la X barra es la misma, 0.062. ¿Verdad? Este es el que normalmente se calcula porque normalmente tenemos datos de una muestra. Tiene una desviación de 0.06 centímetros por cada centímetro. Este es para el coeficiente de variación poblacional. Y una desviación de 0.062 por cada centímetro es el coeficiente de variación muestral. ¿Preguntas hasta ahí? Yo tengo una, maestro. Adelante. ¿En qué circunstancias se podrían utilizar las dos? O sea, la poblacional y la muestral. Poblacional y muestral en ninguna. O usted tiene los datos de una muestra o tiene los datos de una población. Cuando usted hace alguna investigación, o si la contratan en INEGI, o mide a todos los mexicanos, o mide una parte, porque no tendría sentido que los midiera a todos y trabajara una parte. Quiero decir, no creo que se tope con esa necesidad de
calcula los dos, ¿verdad? E incluso, pues normalmente no se tienen los datos de la población. ¿Sí? Entonces normalmente se tienen los datos de la muestra. Si llegara alguna vez a tener los datos de una población, allí aplica el denominador de n. Pero generalmente no. ¿Alguna otra pregunta? No, maestro. No, profesor. Solo me Perfecto. regala. ¿No le escucho, joven? Que si me regala la vista de 2 diapositivas atrás después de esta. A ver, si le regalo, ¿cuál diapositiva? La de coeficiente de variación ¿Esa? anterior. Ok, me avisa cuando termine de La copiar lo que anterior a va. esa. ¿Cómo? Anterior. Anterior a esa. ¿Esa? Exacto. Ok. Ya, listo. No, será un. Ok. Así es. Bueno. Medidas de tendencia central y dispersión. Bueno, pues con esta medida, coeficiente de variación, terminamos lo que son las medidas de dispersión. ¿Sí? Aquí hacemos una plantilla de cálculo para calcular las medidas, tanto las medidas de tendencia central como las de dispersión. ¿Sí? Esta sería la plantilla de cálculo adecuada. Esta es la plantilla de cálculo sugerida, ¿verdad? Es una sugerencia, ustedes la pueden seguir. Creo yo que se les va a facilitar más los cálculos. Pueden seguirla o pueden no seguirla, ¿verdad? Es una sugerencia. Van a tener un conjunto de datos así parecido como este. El conjunto de datos que viene enseguida es el mismo conjunto pero ordenado de menor a mayor. ¿Para qué necesito ordenarlo? Para saber cuál es su mediana. Porque aquí estoy poniendo las medidas, tanto las medidas de tendencia central como las de dispersión. ¿Sí? Entonces, la mediana dice es 159.3. Aquí está el dato central, 159.3. ¿Verdad? La media aritmética, pues ya vimos que la suma de estos los estamos dividiendo entre el número de datos y la media aritmética es 164.55. Y también tenemos la moda, la definimos como el dato de mayor frecuencia, en este caso 155.8. ¿Verdad? Entonces, si vemos los datos, aquí está un 155.8 y debe de haber otro por ahí. Aquí está, no, 155.8, aquí está, que tiene frecuencia de 2 y es el dato que tiene más frecuencia. No hay más. Todos los demás tienen una frecuencia de 1. Si ustedes lo pueden checar. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos la media, mediana, moda, la amplitud. Aquí está calculada el dato mayor menos el dato menor, 119.7 centímetros. Noten ustedes que todos están dados hasta ahorita en las unidades de los datos originales, estatura en centímetros. ¿Verdad? La desviación media. Ya dijimos que aquí sí necesitamos el valor absoluto. Y la suma de los valores absolutos justamente es el numerador, que al dividirlo entre el número de datos nos da la desviación media y sus unidades están dadas en centímetros. ¿Verdad? Para calcular la varianza, pues necesitamos la última columna, que en lugar de sacarle valor absoluto, lo estamos elevando al cuadrado cada una de las desviaciones. Y si elevamos al cuadrado, se eliminan el signo negativo y así obtenemos su suma. Si no lo elevamos al cuadrado, recuerden que la suma va a ser 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos el numerador de la varianza. Aquí está. Lo dividimos entre el número de datos y sacamos la varianza poblacional. O lo dividimos entre el número de datos menos 1 y sacamos la varianza muestral. Con unidades, centímetros cuadrados. ¿Verdad? Entonces, para
subsanar este problema, le sacamos raíz cuadrada a la varianza y obtenemos una nueva medida que se llama desviación estándar. Si usamos la varianza poblacional, tendremos una medida de desviación estándar poblacional, dada ahora en centímetros. Si usamos la la varianza poblacional, obtenemos una medida que se llama desviación estándar. Si usamos la varianza muestral, obtenemos una medida que se llama desviación estándar muestral, ¿verdad? Y que las unidades son las mismas de los datos originales. Y ya teniendo la desviación estándar y la media, pues solo dividimos. Desviación estándar poblacional entre su media, obtenemos el coeficiente de variación, que ya vimos que no tiene unidades. En este caso sería el poblacional. Y si usamos la desviación estándar muestral entre su media, obtenemos coeficiente de variación que es adimensional y que es el coeficiente de variación muestral. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? No, maestro. ¿Todo bien? Entonces esta pues sería la plantilla de cálculo recomendada para ambas medidas, de tendencia central y dispersión. Noten ustedes que no es tanto, pues estos son los datos que ya tenemos. La segunda solo es para mostrar que siempre va a dar 0 la suma de esa columna. En realidad es el cálculo de dos columnas más. Una con el valor absoluto de las desviaciones para tener la desviación media y otra con los cuadrados de las desviaciones para obtener la varianza y todas sus derivadas. No creo que haya problema. Vámonos con lo que sigue. ¿Sí? Y esto es lo que sigue. Tenemos una muestra, tenemos diagrama de dispersión de puntos. Tenemos la moda, la mediana y la media, ¿verdad? Aquí no sé exactamente qué quiero ilustrar, pero noten ustedes que en este caso la media es la mayor, la mediana está en el centro y la moda es la menor, ¿verdad? ¿Para qué conjuntos de datos se daba esta característica? ¿No recuerdan? Datos que eran asimétricos, ¿hacia dónde? ¿Hacia la izquierda? Hacia la derecha, joven. ¿Verdad? Aunque aquí no está muy claro eso. No está muy claro esa tendencia. Bueno, vamos a hablar un poco de las muestras. Aquí tenemos una muestra. Debe de representar... Bueno, no dice, pero tenemos 25 datos. ¿Vieron? Dice el teorema de Chebyshev. Este es muy famoso, pero muy poco usado en realidad. Yo no confío mucho en él. Pero si es un teorema, debe de estar ya demostrado. Dice, a menos el 75% de los datos están en el intervalo. Aquí me faltó el 75% de los datos. Dice, al menos el 75% de los datos están en este intervalo. Dice x barra menos 2 veces la desviación estándar hasta x barra más 2 veces la desviación estándar para cualquier distribución probabilística. Pues yo me puedo inventar fácilmente un par de distribuciones probabilísticas que no cumplen. No cumplen con este teorema. Posiblemente se esté refiriendo a distribuciones probabilísticas reales, ¿verdad? Quiere decir que representen fenómenos reales. Pero en teoría, pues... Pero eso es lo que dice. Vamos, eso es solo una referencia. En realidad lo que yo les quería mostrar era en una distribución normal. ¿Sí recuerdan qué forma tiene una distribución normal? Es una distribución
simétrica, continua y forma de campana. Esa es una distribución normal. Y es la distribución que explica la mayoría de los fenómenos reales en estadística. ¿Sí? La distribución normal explica la mayoría de los fenómenos de la realidad. Sí, por eso es la más famosa. Y por eso le llaman normal. ¿Qué es lo normal? Lo que más ocurre. Sí, eso es lo que vemos como normal. Lo que pasa con mayor frecuencia. Entonces, esta distribución me imagino que de ahí viene su nombre. Dice el 95% de los datos están en este intervalo. Sí, en una distribución normal. El 95% de los datos. ¿Qué dice el teorema de Chebyshev? Dice al menos el 75% de los datos. Bueno, pues se están cumpliendo, ¿verdad? Dice si al menos el 75% de los datos están en este intervalo, pues se está cumpliendo el teorema de Chebyshev, ¿verdad? Aquí no es ni al menos, ni más o menos, ni nada. Aquí es exactamente el 95% de los datos están en este intervalo. Sí, 95 punto y fracción. Pero es exacto. ¿Por qué? Porque el modelo normal es un modelo probabilístico exacto. ¿Verdad? Tiene su ecuación. Por ahí se los voy a dejar para que lo grafiquen. 95% de los datos están en el intervalo de x barra menos 2 veces la desviación estándar hasta x barra más 2 veces la desviación estándar. ¿Sí? Eso es algo incluso que deben de memorizar. El 68% de los datos están en este intervalo, x barra menos la desviación estándar y x barra más la desviación estándar, para una distribución normal. Y el 99.74% de los datos están en este intervalo. ¿Qué quiero decir? Pues que en este intervalo ya están casi todos los datos. Por eso es ocioso estudiar la distribución normal fuera de este intervalo. A x barra le restamos 3 veces su desviación estándar y le sumamos 3 veces la desviación estándar y nos da un intervalo. Allí está casi el 100% de los datos, si es que los datos tienen una distribución normal. ¿Alguna ventaja tiene que tener esta edad, ¿no? Sí, eso sí lo explico bien, ¿o no? Yo tengo un tiempito para acá que me empiezo a poner. ¿Sí? ¿No tiene mucho? Ok. De repente me dieron ganas, yo voy a poner. De las medidas de dispersión, aquí tengo 3 medidas de dispersión. La amplitud. La amplitud desde el dato menor hasta el dato mayor. ¿Sí? Tengo la desviación estándar. La desviación estándar 31.87, ¿verdad? Aquí está dibujada para los dos lados. Luego la dibuja nada más para el lado derecho. Eso no importa, ¿verdad? Recuerden que también es una desviación promedio calculada de alguna forma. No es un promedio aritmético, pero es una desviación promedio o es el cuadrado de una desviación. Es el promedio del cuadrado de una desviación. Y la desviación media, aquí lo podemos comparar en forma gráfica. Vean, chequen que la desviación media normalmente es más pequeña que la desviación estándar. ¿Verdad? Pueden ser muy parecidas, pero generalmente es más pequeña la desviación media. Justamente porque le vamos al cuadrado y sacamos raíz cuadrada. Ahí como que crece la desviación estándar. ¿Sí?
Y yo les había comentado que la desviación aproximadamente era el 25% de la amplitud. Aquí lo podemos ver en forma gráfica. Esta desviación estándar aproximadamente es un cuarto de la amplitud, ¿verdad? Y esto de una muestra aleatoria generada al azar. A ver si puse otro ejemplo. Creo que ya no. No sé qué sería. Me di cuenta que se costaba dormir. No sé. Este creo se me duplicó, ¿no? Ok. Entonces aquí lo que quiero que se fijen es que la desviación estándar aproximadamente es un cuarto de la amplitud. ¿Sí? La amplitud 164, la desviación es 30. 31, 32. ¿Sí? Ok. ¿Está bien, jóvenes? Entonces esas son las medidas de tendencia central, son las medidas de dispersión. Las vamos a usar para caracterizar un conjunto de datos, es lo que se llama la estadística descriptiva. Y entonces en la próxima clase vamos a empezar con lo que es inferencia estadística. Quiero decir, el uso de una muestra para sacar conclusiones generales que son válidas para toda una población. Eso es lo interesante de la estadística y es lo que más vende. Si ustedes saben en estadística se les abre un abanico de oportunidades. Entonces échenle ganas. Yo creo, ya me cansé, hasta aquí voy a dejar la clase. Los veo y escucho el día de mañana. ¿Les parece bien, jefe? Gracias. Luego. Que descansen, maestro. Gracias, profe. Ándele, Hasta luego, pues, profe. sí. Nos vemos, Gracias, profe. Ándele, sí, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Ándele, hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego. Bien. Hasta luego, Ándele, profesor. ándele, hasta luego. Que esté bien. Dios. Buenas tardes. Usted también. Hasta luego, Hasta bonita luego. noche, profe. Igualmente, usted también cuídese. Hasta luego, profe. Ándele, nos vemos luego. ¿Yo? Espérame. Ahorita que se desconecten todos. Porque si no me van a decir que les dé chilaquiles. Provecho, profe. Ándele, gracias. Usted también, si es que ya va a comer. Voy a detener la grabación de la clase.